hay varios condimentos que vamos a tratar de entender en esta conversación con Eduardo Con. Eduardo es director de B'nai Brit Latinoamérica y tiene la generosidad de atendernos esta mañana. Señor, un saludo muy cordial. Encantado de estar con ustedes desde Montevideo, Uruguay. Estoy a las órdenes. Bueno, vamos a ver, Eduardo, ¿qué panorama ve usted? Hay una dinámica de guerra con la respuesta militar de las fuerzas de defensa de Israel sobre Cisjordania y Gaza. Esta misma mañana estaban sonando las alarmas en territorio norte de Israel por posibles ataques desde el Líbano. La comunidad internacional que presiona por un acuerdo con Hamas. Le confieso que en lo personal a mí me parece extrañísimo cómo hacer algún acuerdo con alguien que no es para nada confiable como jamás, que acaba de producir lo que acaba de producir con media docena de rehenes mientras las fuerzas del ejército estaban llegando, y encima la presión política propia de la vida de Israel contra Benjamin Netanyahu. ¿Qué panorama ve usted al respecto? Bueno, tomo sus palabras. No se puede hacer, evidentemente es imposible, no existe un acuerdo donde una de las partes, en este caso Hamas, que es un movimiento terrorista, tiene como objetivo esencial de su existencia el exterminio total y absoluto de la otra parte. Pero en el uso de las palabras del derecho internacional hay que ser cuidadoso. Lo que sí se puede obtener, porque ha pasado en el pasado, es un alto al fuego. Un alto al fuego que igual no lo va a cumplir el movimiento terrorista, como ya no lo ha cumplido, pero puede cumplir lo esencial, que para nosotros, en nuestra perspectiva, hoy ya no hay forma de tolerar el pasaje de líneas rojas. Digamos, los secuestrados tienen que volver, estén vivos o no estén vivos, y se tiene que buscar un alto al fuego como sea. Entendemos perfectamente y sabemos de las negociaciones, de las tensiones y de las presiones, pero el calvario no es solo de la familia de los secuestrados, no es solo de lo que ya han vuelto, que queda de por vida, sino que es de todo el pueblo judío en todo el mundo. En Israel, porque obviamente está esta discusión, esta tensión civil, y en el resto del mundo por el altísimo antisemitismo que ha provocado esto. De manera que hoy en día, en nuestra opinión, por más discusiones que haya muy fuertes, las autoridades de Israel, todas las autoridades de Israel, todas, gobierno, oposición, todos, tienen que llegar a ese alto al fuego, incluyendo el bombardeo del Líbano, perdón, de Hezbollah, que no va a parar, no va a parar, porque no ha parado nunca, pero los secuestrados tienen que volver. Hoy estamos en una situación, no, ya no límite, ya pasamos los límites. Eduardo, le confieso que tengo una dicotomía en la materia, porque a nosotros nos resulta voy a personalizarlo, voy a hacer solamente en primera persona, no quiero involucrar a mis compañeros en esto. Pero me resulta cómodo, eventualmente, me lo planteo, pedir que no se haga ningún tipo de acuerdo con las bestias terroristas del Hamas. Perdone que sea tan duro en la calificación, pero después de No, lo que no, muy hicieron el claro. 7 de octubre, me parece que no hay vuelta atrás en eso. Pero desde un estudio de radio, con aire acondicionado, con el confort de estar con mis compañeros y demás, yo me tendría que poner a lo mejor en la piel de los familiares de quienes son las víctimas. Pero por otro lado, ¿quién me garantiza a mí que cualquier alto al fuego o con buena voluntad que la autoridad de Israel, después de llegar a sus acuerdos políticos, vaya y plantee y no los ejecuten a todos como hicieron con los 6 que estaban en los túneles cuando estaba a punto de llegar la fuerza militar israelí? Bueno, garantía ninguna, absoluta. Con un movimiento terrorista no hay ninguna garantía. Lo que hay son determinado tipo de presiones e intereses. El movimiento terrorista jamás no existiría si no tuviera las armas que pasaron por los túneles llegando desde Irán. No existiría si Egipto no hubiera permitido que todo ese armamento hubiera llegado desde los túneles. El movimiento jamás no existe sin dinero que le dan determinado tipo de, no solo Irán, no solo Egipto, sino el apoyo además, esta semana muy notorio, lo dijo su canciller, de Rusia. Entonces, cuando está en juego su propia continuidad, que es lo que quiere jamás para seguir haciendo lo que siempre ha hecho, que es terrorismo, un acuerdo por digamos, es un precio que seguramente esté dispuesto a pagar, no por digamos, por la liberación de los rehenes que estén vivos. Todos sabemos que no todos están vivos, eso es claro, pero jamás obtendría en un alto al fuego el retorno de terroristas que además a las 24 horas seguirían cometiendo terrorismo. Eso ya se ha probado en el pasado y también se ha probado
que los mismos terroristas que han sido liberados por esos acuerdos, por Gilad Shalit, por ejemplo, que fue uno de los más notorios, un soldado que estuvo en cautiverio muchos años en manos de Hamas, luego volvieron a cometer terrorismo. Estuvieron en el 7 de octubre, algunos de ellos, y otros han muerto en esta guerra. De manera que esa es la condición absolutamente desequilibrada de un alto al fuego, que es lo único que vemos que hoy no solo se podría conseguir, sino que se debe conseguir. Eduardo, desde el punto de vista conceptual, uno entiende que no van solamente por Israel, aunque quieran la desaparición del Estado de Israel y de su gente. Van por Occidente. Y cuesta entender eso en Occidente, parece. Van por Occidente, van por las libertades, van por los sistemas democráticos, van por todo eso. Y sin embargo, Occidente lo único que está mostrando es cada vez una onda más grande, si es que usted concuerda, de antisemitismo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, sin duda van por Occidente, pero no solo jamás. O sea, todos los movimientos integristas extremistas islámicos liderados por Irán van por Occidente. Van por Occidente Hezbollah cuando tira dos bombas en Argentina en la década del 90, que todos recordamos. Pero también van por Europa con todos los atentados que han habido. Van hoy que están pasando atentados en Europa, en Estados Unidos, etcétera. El antisemitismo es parte del objetivo, o sea, el enemigo es todo el pueblo judío, no el Estado de Israel solamente. Y en el mundo, el antisemitismo cuando prende, y esta vez prendió, y no tiene la oposición adecuada de varios países de Occidente, sucede la ola que usted está mencionando. Solamente porque sé que el tiempo es oro, evidentemente, un ejemplo claro de nuestra América Latina. Nosotros conocimos antisemitismo de Estado, terrorismo de Estado en América Latina, antisemitismo de Estado en las décadas de, bueno, la Segunda Guerra Mundial, la Shoah, etcétera. Hoy tenemos antisemitismo de Estado. Hoy hay presidentes en América Latina que han hecho declaraciones insistentes, incluyendo rompiendo relaciones con Israel, que han incitado al odio antisemita. Lo que no han encontrado es eco en la gente, pero lo pueden encontrar en cualquier momento. Entonces, no es que eso explique por qué hay antisemitismo, que es una enfermedad muy vieja, sino por qué han prendido fuego para que el antisemitismo siga levantando y levantando, porque está ahí adentro y además tiene incitación, lo que es muy grave, desde el Estado. Y en América Latina son varios países. Y eso lo distingue de Europa, donde no hay precisamente antisemitismo necesariamente de Estado. Lo que hay es una falta de criterio y atención, de enorme preocupación por temas internos que nadie discute su importancia, la guerra entre Rusia y Ucrania, pero de su población y la persecución antisemita también deberían preocuparse. Eduardo, sus definiciones me permiten sacar algunas líneas para elaborar la siguiente pregunta. En un mundo muy dinámico, y usted mencionó particularmente Europa y Latinoamérica, hay en este mundo dinámico un avance muy fuerte de sectores de derecha y de ultraderecha que están cambiando paradigmas ideológicos y de gobierno que venían derivados de incluso de la Segunda Guerra Mundial. Estos movimientos son cada vez más fuertes, no son todos iguales, pero hay algunos triunfos muy fuertes como el último de Alemania, de Alternativa por Alemania, que también marca la agenda. ¿Cuál es su opinión de todos estos movimientos y si de alguna manera terminarán complicando más la situación en Medio Oriente? En situaciones extremas, y hay varias situaciones extremas de enfrentamientos hoy en Europa, no hablo de la guerra de Rusia a Ucrania, hablo de enfrentamientos civiles, la extrema derecha siempre históricamente ha crecido. Hoy los paradigmas que manejan los partidos de extrema derecha, algunos en el gobierno, porque en Italia ya están en la presidencia, en Alemania usted lo ha dicho, en Francia casi lo estuvieron, en lo personal no le creemos nada a ese cambio de paradigma. Nosotros sabemos que hoy están repudiando, están atacando, están incitando al odio contra la inmigración, pero sabemos que la esencia de esos partidos es racista, xenófoba y antisemita. Y en el caso de Alemania, el líder de los movimientos de derecha, es muy claro, porque ahora se olvidan que hace 2, 3 años dijo que todo lo que hay en Alemania sobre el holocausto es una falsedad, que no debería haber monumentos, que el holocausto no existió de la manera mentirosa que se le da, etcétera. O sea, en el fondo y en el alma son los mismos movimientos de extrema derecha de ahora en 2024, pero tienen los mismos odios, digamos,
tradicionales o ancestrales que han tenido. Y son muy peligrosos, porque hoy ya algunos, como dije, están en el gobierno. Veamos el gobierno en Hungría, veamos el gobierno en Italia, veamos lo que casi pasó en Francia, veamos lo que ahora pasó en Alemania, pasan en otros países, de una extrema se pasan a otra, y siempre hay el odio hacia el otro, hacia el diferente. Hoy es el inmigrante, pero en el fondo también es xenófobo, es racista y es antisemita. Y cuidado, porque no se le está dando la importancia y la trascendencia por parte de los partidos demócratas. Y eso se vio claro en Francia, que a último momento trataron de salvar una situación y ha quedado más precaria que nunca. Eduardo, quiero agradecer muchísimo su tiempo y este contacto con nosotros. Al contrario, muchas gracias a usted y a CNN. Un Un placer. saludo muy cordial. Eduardo Kohn, que es director de B'nai Brit Latinoamérica.